Hace unos días leí una nota que me causó conmoción, pues mucha tristeza pensar que no es un hecho insólito como lo anunciaban los medios de comunicación digitales. Se trata de una empleada de un call center que murió en su lugar de trabajo mientras estaba ejerciendo sus labores y sus compañeros de trabajo trabajando junto al cuerpo de esa mujer porque duró 3 horas hasta que la encontraron. Sucedió en Madrid en un call center. ¿Cuáles son las causas posibles de su muerte? Y sobre todo, cómo se relaciona esta historia de Inma con la historia de miles de millones de personas que todos los días van a su trabajo para realmente entregar todo lo que pueden para salir adelante, para llevar una vida digna, y cómo darte cuenta si tú podrías estar propensa o propenso a vivir algo similar, cancelado de una vez, a lo que le sucedió a Inma. Quédate porque hoy vamos a hablar del síndrome de burnout, cuando una persona está quemada laboralmente, cuáles son los síntomas y obviamente cómo prevenirlos. Inmaculada tenía 57 años de edad y perdió la vida al parecer a causa de un infarto. El personal, cuando la descubrió, que fue 3 horas después, ella murió en su cubículo. El personal se comunicó con los paramédicos, con el servicio de emergencia, y no pudieron hacer nada hasta que llegaron, y además incluso muchos de sus compañeros tuvieron que seguir trabajando, ya sea por voluntad propia o porque realmente, como algunos de ellos dicen, pues esas fueron las indicaciones que les dieron en su empresa, seguir trabajando, a pesar de que tenían una compañera recién fallecida a un lado. Inmaculada trabajó en ese lugar por más de 15 años. Lo que pudo haber pasado con Inmaculada se relaciona con muchas cosas. Podremos decir, bueno, a lo mejor ya tenía algunos problemas ella de salud, pero no nos vamos a negar ni nos vamos a cegar ante algo que es una realidad. Ese estrés laboral constante, esa presión a la que muchas personas se ven sometidas todos los días de su vida, todas las semanas e incluso fuera de horarios de trabajo. Y esto me recordó un término que fue conocido o dado a conocer por los japoneses hace ya muchos años, que se llama karoshi, muerte por exceso de trabajo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, trabajar 55 horas o más por semana es un grave peligro para la salud. Los japoneses hablaban de este término karoshi desde los años de 70 aproximadamente, cuando se dio la crisis del petróleo, y las reestructuras de ese país forjaron un sistema laboral de más de 70 horas laborales, y además no solo era visto como normal, sino que era visto como algo honorable y respetable en aquellos tiempos. Sin embargo, en los años 90 se empezaron a ver los estragos de este fenómeno, con historias de empleados que caían muertos, fulminados en sus oficinas, funados por el exceso de trabajo tras una extensa jornada laboral, o que sencillamente decidían poner fin a su vida porque no podían con la presión del trabajo. Así que no, señoras, no, señores, este tema del burnout no es algo que es de las generaciones de millennials o de cristal. Esto es explotación laboral, esclavitud civilizada. Más de 30 años después nos encontramos con una realidad, y es que el fenómeno de karoshi es un fenómeno mundial. Hace un tiempo, de hecho, no mucho, hubo un reporte de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo en el que advertían que largas jornadas laborales aumentan muertes por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. De acuerdo con la OMS, el exceso de trabajo y el exceso laboral provocaron en el estudio de 2016, y estas cifras obviamente ya han aumentado muchísimo, 745,000 muertes. Después de ese primer estudio global que analizó las muertes y enfermedades asociadas con el trabajo excesivo y prolongado, se han arrojado algunos datos bastante importantes. En algunos reportes se concluyó que trabajar 55 horas o más a la semana se ha asociado a un 35% más de riesgos de accidente cerebrovascular y un 17% más de riesgo de morir por una enfermedad cardíaca. En el índice de balance vida-trabajo, que fue publicado por la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, la OCDE, los 4 países donde las personas trabajan más horas son Turquía en el número 1, México en segundo lugar. En México, en nuestro país, se pasan a la semana más de 50 horas laborales. Después está Colombia
Enseguida Corea del Sur y Japón en quinto lugar. Entre 2020 y 2021, el trabajo desde casa logró incrementar las jornadas laborales, lo que comenzó a provocar el síndrome de burnout. De acuerdo a este estudio, el 67% de los trabajadores mexicanos se sienten agotados por su trabajo. Por lo general, los expertos definen 5 fases en este progreso del desarrollo del síndrome de burnout. La primera fase, cuando, digamos, entras a trabajar con todo el entusiasmo, toda la alegría y la ilusión del mundo, donde hay un proyecto nuevo, un nuevo empleo, un nuevo trabajo, y la persona se siente entusiasmada por su devenir, por su futuro, por la esperanza que tiene. La segunda fase es la fase de estancamiento. El integrante del equipo duda de su capacidad de responder de forma eficaz a las demandas y comienza a sentir estrés. La fase 3 es la fase de frustración. El inicio del síndrome de burnout comienza realmente aquí. Se siente frustración, ya no estás motivado, sientes que te empiezan a poner trabas, que las cosas que propones no se llevan a cabo o no funcionan o no se te reconoce. Enseguida viene la fase de la apatía. En esta fase el trabajo parece ya no tener sentido, experimentas una falta de realización profesional. La persona empieza a ralentizar su ritmo de trabajo y también disminuye el interés. Aquí ya surgen esas frases. Bueno, ellos hacen como que me pagan, pues yo hago como que trabajo. Ya llegaste un momento en el que ya lo intentaste una y otra vez y las ganas se te fueron desgastando. Ya no te entusiasma el trabajo. Y la fase número 5 es cuando ya vienen todas las consecuencias de este estado. Hay un colapso mental y un colapso emocional que le está haciendo realmente llegar a un estado de tristeza, de ansiedad y realmente de querer huir, o ya no se sienten las ganas de levantarse a ir a trabajar. Sencillamente se ha vuelto una situación detestable. En particular, puedes estar en riesgo de padecer síndrome de burnout si experimentas, 1, poco o nada de control sobre la cantidad de trabajo que realizas, es decir, que el trabajo al parecer nunca se va a acabar, o de repente resulta que ya lo terminaste, pero te ponen más trabajo. 2, poco o nada de reconocimiento cuando haces un buen trabajo. Desafortunadamente, sí, los seres humanos necesitamos de reconocimiento, o por lo menos un por favor y gracias mínimo. Cuando las expectativas laborales son poco claras, ya no sabes qué esperar del trabajo, sientes que ya no vas a crecer. O cuando las expectativas laborales de las personas que te han empleado son desproporcionadas o demasiado exigentes, te puedes estar en riesgo si tu ambiente laboral es muy tóxico, tiene muchas presiones y se crean muchas competencias entre personas que están en jerarquías diferentes o incluso iguales. El factor de riesgo número 6 es cuando hay demasiado trabajo y poco tiempo para hacer lo que te gusta fuera de tu vida laboral. También yo agregaría que cuando tu vida laboral se extiende y empieza a impregnar otros aspectos de tu vida. Cuando tú te das cuenta que tu trabajo, lo que tú haces, empieza a mermar, la actitud que tú tienes empieza a mermar tus relaciones por fuera. Hace mucho tiempo estuve trabajando como editora en una revista de turismo en la ciudad de Guadalajara. Y yo llegué con mucho entusiasmo, con muchas ganas de trabajar. Obviamente era un ámbito que a mí me gustaba, las oficinas estaban preciosas, me gustaba el lugar, me gustaba lo que podía hacer, pero muy pronto me di cuenta que justamente la persona que estaba encargada o que tenía un puesto directivo estaba empezando a fomentar la competencia entre los compañeros, pero se las ingeniaba para ponernos en discordia, o a mí a veces llegaba y me hablaba y me decía, oye, ponte lista porque fulanita y tal lo está haciendo mejor que tú, a lo mejor ella se queda con el puesto de editora. Y después le hablaba a ella y le decía que yo estaba haciendo mejor el trabajo y que entonces ella qué, si tenía más capacidad. Y además, por ejemplo, algo que sucede mucho en los empleos, la amenaza para ponerte una falta administrativa, ya sabes. Falta 1, falta 2, falta 3, te vas. Y cuando tu vida depende de solamente esa fuente de ingresos, pues obviamente sientes que te tienen agarrada de los... Sí, eso que pensaste, ahí. Principalmente las consecuencias
se clasifican en 4 diferentes tipos de trastornos. Los primeros son los trastornos de conducta. Hay un descontrol de impulsos, hay trastornos alimentarios y empieza a haber agresividad. Otra área que tiene consecuencias tiene que ver con los trastornos emocionales. Aquí empieza a bajar tu autoestima, empieza a haber depresión, ansiedad e incluso déficit de atención, falta de concentración e incluso llegas a cuestionar tus capacidades. Ahora, también están los trastornos físicos y esto ya es como la parte más evidente. Alteraciones gastrointestinales, colitis nerviosa, dolores de cabeza que luego se convierten en migrañas, trastornos cardiovasculares, de la presión y empiezas a tener un desequilibrio en el sueño o empiezas a ganar mucho peso porque comes por ansiedad o empiezas a perder mucho peso. La cuarta área donde se ven esos trastornos son ya síntomas conductuales defensivos, que ya empiezas a caer como en esta actitud de negación de la realidad, negación de las emociones, ironía, cinismo, frialdad, incluso deshumanización. Hoy es como el día de contar anécdotas laborales. Pero recuerdo que en otro periódico, en otro medio de comunicación donde trabajaba, se veían mucho estos casos. En algún momento, estando yo como editora en un periódico, recuerdo que en algún momento el coordinador de diseño editorial, o sea, terminó tirado en la oficina, en el piso de su oficina, con un lapicero entre los dientes, teniendo una crisis de haberse aguantado tanto de entre la frustración, el coraje, la ansiedad y la presión. A ese grado. Y yo veía personas que él fumaba, por ejemplo, todo el tiempo. Se fumaba un cigarro en 2 minutos. El exceso de fumar o tabaco o sencillamente llega un punto en el que te quieres deshacer de todo eso y ¿qué haces? Pues te vas el fin de semana de fiesta. Entonces, ahí es donde desfogas este estrés. ¿De qué te va a servir estar bebiendo y alcoholizarte para quitarte de ese estrés? Ahora, ¿qué hacer para prevenir el síndrome del quemado de burnout? Mientras no hay un marco legal que proteja a los trabajadores de padecer este tipo de males, de enfermedades, de malestares, de trastornos, básicamente la gran responsabilidad es nuestra. No eximo ni mucho menos a las personas que son dueños de empresas y que realmente saben que esto está sucediendo en sus áreas de trabajo. No los eximo para nada. Pero es, por ejemplo, como cuando vas manejando en la autopista o vas manejando en carretera. Si tú traes una moto, aunque lo he visto muchas veces, el de la moto dice, bueno, si un coche me llega a pegar, va a pagar siempre el del coche, le va peor financieramente al del coche porque él me hace más daño a mí. Sí, pero no te expones, porque sabes que al final quien puede tener un desenlace trágico por no cuidarse es el de la moto. Ahí van 10 puntos para que puedas evitar o prevenir el síndrome de burnout. El primero es aprender a delegar y compartir responsabilidades, porque muchas veces el síndrome de burnout se empieza a dar porque cargas sobre tus hombros responsabilidades y tareas que no te tocan. Obviamente no cargarle la mano a las otras personas, pero sí delegar. La segunda es establecer límites. No te excedas hasta llegar al agotamiento por cumplir en tus labores. Tu cuerpo y tu mente tienen un límite, no por dar el 110%, no, o sea, tampoco. Yo creo que también hay una cultura que recientemente es como dalo todo por el todo, da más y ve más allá. Sí, pero tienes que aprender a descansar y tienes que aprender a poner tus límites. Punto número 3 es pedir ayuda. Evidentemente, si tú has llegado hasta aquí, si tú te sientes así, punto número 4 es desconectarte. Realmente después de terminar tu jornada laboral, va la computadora, va el teléfono y es no contestar. Desgraciadamente, sí hay empresas donde cuando firmas el contrato tienes que estar disponible las 24 horas, a menos que sea un caso de vida o muerte. Y por ejemplo, en el ámbito de la salud, hay historias bastante oscuras de personas que se dedican al área de la salud, desde enfermeros, doctoras, médicos, paramédicos, que saben que tienen que estar bajo ese estrés porque otra vida depende de ellos. Aún así, hay que aprender a desconectarse y a tener vida personal. Punto número 5 es cuidar tu salud. A veces no podemos atender todo.
6, y esto creo que es uno de los más importantes, que tu empleo no sea tu única fuente de ingresos y mucho menos de satisfacción. Y para eso necesitas capacitarte financieramente, para eso necesitas tener inteligencia financiera, porque lo que sucede muchas veces es que trabajas demasiado y de repente no te das el tiempo que necesitas para disfrutar los frutos de tu trabajo y un día te los gastas todos. Y entonces ahora tengo que pagar tarjetas, que pagar estas deudas, y entonces te vas apretando la soga, ahora menos puedo dejar que me despidan de este trabajo, y entonces estoy dispuesto a hacer más cosas de las que me piden para que no me despidan. No te engañes. El día que te quieren despedir, te van a despedir. Así es. Tu vida no es tu trabajo, es una fuente de ingresos, nada más. Punto número 7 es: encuentra el trabajo adecuado, evidentemente. ¿Te está satisfaciendo? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Busca otro o crea fuentes de ingresos. Actualmente hay tantas fuentes y formas de generar ingresos extra a través de internet. Te vas a encontrar muchísimas para que el día que te digan, sí, pues ya no me gusta cómo trabajas, estás despedido, pues tú digas, Pues renuncio. ojo, no le estoy diciendo a nadie que renuncie y mande todo al carajo, o sea, no ahora. Punto número 8 es: haz pausas activas y obviamente aprende a gestionar tu energía, tus emociones, sobre todo tu energía. Sí, lo he dicho esto en muchos videos y seguramente lo seguiré diciendo: aprende a meditar, aprende a señorear tu reino, chico. O sea, cuando digo señorear tu reino es que no sea alguien más que venga y domine tu cuerpo, tu mente y tus emociones, que seas tú. Punto número 9, que puede parecer como, ay, pues esto qué, pero sí, no comas en tu lugar de trabajo, no almuerces ahí, no pases el tiempo ahí. Cuando sea hora de almorzar, sal, ve a otro lado, no te quedes ahí. Por último, punto número 10, recuerda que tu tiempo es tuyo. Tienes que aprender también a estar en el destiempo, porque al final de cuentas, por mucho que puedas estar ganando en este trabajo o por mucho que dependas financieramente de este trabajo, estás cambiando tu tiempo por dinero. ¿Para qué? Para tener más dinero. ¿Para qué? Para comprar más tiempo, tiempo libre, tiempo de calidad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que tengas 60, 70, 80 años? No lo sé, te lo dejo a tu consideración. Compárteme si esto te gustó, dale un like, comparte en tus redes sociales, comparte con tus equipos de trabajo, con tus socios, con tus compañeros, y de verdad recuerda que tú señoreas tu reino, que nadie manda en ti más que tú. No permitas que nadie te agarre de los, ¿ok? Te mando un abrazo de sol, soy Diana Álvarez, tu cónsul, y te veo en el siguiente video. Chao, chao.